Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches también a todos ustedes y gracias por estar aquí en la tabla redonda para hablar esta noche del lenguaje profano y el lenguaje sagrado. Sagrado o entusiasmado. Escuchaba el otro día a José Luis Pinillos, que es un sabio y que en muchas ocasiones nos ha acompañado en la tabla redonda. Decía él que esta sociedad languidecía, estaba desanimada, sin entusiasmo. Entusiasmo, que ustedes saben, viene del griego, y que significa éxtasis, arrobo divino, inspiración divina. También saben ustedes que algunos filósofos, algunos poetas, algunos científicos, algunos novelistas están de nuevo proclamando la necesidad de volver al espíritu, porque una sociedad desanimada, sin entusiasmo, acaba por ser una sociedad que desorienta. Agustín Paniker, que es editor y es responsable de la editorial Kairos, lenguaje sagrado y lenguaje profano. ¿En verdad hay tanta diferencia? Hombre, concisamente diría que sí, que existen dos tipos de lenguajes, uno sagrado y uno profano, porque tal vez habría que definir un poco qué es lo sagrado y qué es lo profano, que siempre ha sido muy difícil de discernir y es diferente según cada cultura. De alguna manera lo sagrado es cualquier objeto, cualquier cosa, gesto, puede ser un instrumento musical, según la tradición, es lo que se llama una hierofanía, una manifestación de algo, de lo divino, es algo que expresa algo más que sí mismo. Cuando decimos una piedra, pues todo el mundo asocia piedra, pero si esa piedra por nuestra cultura evoca algo más, eso ya es sagrado, incluso la palabra piedra es sagrada. Existen unos lenguajes propiamente sagrados que se destinan para hablar sobre temas espirituales. El lenguaje que hablamos nosotros, el que estoy hablando ahora mismo, es un lenguaje totalmente profano. Yo creo que en su origen, como todos los lenguajes, debiera haber sido sagrado y un poco que lo hemos profanado. Lo que pasa es, supongo que más adelante ya irán saliendo estos aspectos. Sí, Sibila Pironti es periodista y justamente hablaba él de la palabra original. ¿Realmente ha ido cambiando la palabra desde la palabra primordial hasta llegar a nuestro lenguaje de hoy? Bueno, dice la tradición que hubo un lenguaje primordial que se llamaba suriano, o el lenguaje solar, o el lenguaje de los ángeles. Entonces, que ese lenguaje era evocativo. De alguna manera, tenía, digamos que cada palabra tenía la frecuencia del objeto que denominaba. O sea que era un lenguaje creativo. De alguna manera, o se podía evocar un objeto a través del lenguaje, o cuando se hablaba de un objeto, ese objeto tenía una relación muy directa. Pero parece que ese lenguaje primordial pues se perdió, o quizá no seamos dignos de tenerlo hoy en día. También es cierto que se dice que todo lenguaje sagrado, eso lo dice especialmente René Guénon, es el lenguaje en el cual se ha hecho una revelación, ha habido una revelación por parte de lo divino. Y ahí nos quedamos con esto. Federico Lara es profesor de Historia Antigua y traductor, por cierto, de libros tan interesantes como El libro de los muertos, El código de Hammurabi y El poema del Gilgamesh. Justamente hablando del poema de Gilgamesh, que es con el código de Hammurabi, que es un libro de leyes. Las leyes han sido también lenguaje sagrado, han ocupado un lenguaje sagrado o son profanas. Evidentemente tienen un arranque de tipo sagrado. Ahora bien, por las necesidades de establecer un orden social en un momento determinado, las leyes se hacen profanas. El ejemplo más sintomático sería el Código de Hammurabi, del siglo XVIII a.C., que normalmente es considerado el primer código de la humanidad cuando esto no es cierto, puesto que anterior a este código hay un montón de códigos sumerios y de otros tipos. No obstante, todas las leyes del Código de Hammurabi, en este caso, están auspiciadas por la divinidad, porque además comienzan cuando Anu, el dios del cielo, llamó a Enlil, el dios de cielos y tierra, para que a Samas dictase las leyes a Hammurabi y así, etcétera, en todo el prólogo. Por tanto, arranca desde un presupuesto religioso, pero el contenido es totalmente profano. Por ejemplo, hay un artículo, el 196 de los 282 que tiene, que es el tan tradicional de la ley del talión. Si un hombre rompe el ojo a otro hombre, ese hombre será castigado con la rotura de su ojo.
Luego esto lo retoma Ezequiel, por ejemplo, en la Biblia, y también lo asimila el pueblo hebreo. También el artículo siguiente habla de si un hombre rompe un hueso a otro hombre, a su vez le rompen el hueso, lo que en la Biblia es lo del famoso diente por diente. Lo mismo así hasta el artículo número 282. Es decir, todos son de tipo profano para organizar una estructura social, pero evidentemente dictados, dirigidos por la divinidad, porque además es el dios Shamash, el dios de la justicia, el que imparte la justicia y el que dicta las leyes a Hammurabi. Ziad Youssef Fazaj, que es profesor de lenguas extranjeras y además pues habla 52 idiomas. Y la pregunta es lógicamente esta: ¿cómo ha llegado usted a aprender 52 idiomas? Bueno, es una cosa muy sencilla. Cuando tenía 11 años, surgió una impulsividad de comunicación dentro de mi persona. Entonces empecé a aprenderlas. Yo conseguí aprenderlas en 3 años. De 3 en 3 meses aprendí una lengua. Y durante 2 años yo trabajé como traductor, normalmente traduciendo de una lengua en lengua. De acuerdo con mi memoria, con mi capacidad, conseguí dominarlas prácticamente todas. Al 17 años conseguí atingir un nivel muy interesante en esas lenguas. Pero, y usted, dicen que quien sabe muchos idiomas no habla ninguno bien, pero no, veo que usted habla muy bien el castellano. No, bueno, porque es verdaderamente un talento divino que Dios me concedió para aprenderlos. Ahora, ¿quién conoce solamente 3 o 4 lenguas? No es un poliglota. Ahora, ¿quién conoce todas? Es más que un poliglota. Es más que un poliglota. Nos acercamos al lenguaje profano. Les invito a salir a la calle. Claro que sí, yo voy al gimnasio todos los días. Hombre, pues si no me preocupo ahora, ¿quién se va a preocupar? Ahora es cuando estamos mejor. Soy diabético y estoy hasta las narices. Bueno, procuro cuidarme, hacer ejercicio y comer alimentos sanos. Lo siento, no puedo, tengo que marcharme, ¿verdad? Yo soy un poquito tradicional, diríamos. Sí, sí, en lo que se puede, dentro de las posibilidades económicas. Hoy, desafortunadamente, lo que predomina es la vulgaridad. Voy a mi aire. En cuanto sale uno por la calle lo ve. Sí, pero vamos, tampoco me interesa demasiado. No en todo, pero en lo que a uno le guste hay que seguirla. Sí, pero tampoco da para eso. Porque si no, como dice, no te comes ni una rosca. Usted se para a oír a cierta gente y no oye más que tío, tronco y colega, ¿vale? Tanga y amagote que marca Jolay desde Jerez. Amagote ficha que jama la panda y si el del cóter debuta en tanga, chanta la muy diñale ya que al de los girachira. Esto como hablábamos los chavales entonces. Estas frases, escuchadas al azar de distintos personajes en distintas situaciones y con un lenguaje técnico muy distinto uno del otro, puede que no nos digan nada en conjunto, pero observando los gestos, la entonación y la forma de expresarse de cada persona, podemos muy fácilmente identificar cada escena. A 9 único cambio. Solo 20. 1.400 a 24. El papel, los vendedores bloquearon el mercado, pero sobre las 12, sobre el mediodía, la especulación a corto plazo, los buscadores de gangas, aunque cuando la tendencia es totalmente depresiva no puede hablarse ni de precios ni de gangas, hicieron que las bajas de la víspera fueran mucho más suaves. El lenguaje es un proceso por el cual los antropoides se desarrollaron en seres que piensan y hablan, llamados hombres. Los científicos han estudiado las lenguas de los pueblos primitivos pensando que podrían encontrar un origen, pero en la mayoría de los casos se han encontrado con unos sistemas lingüísticos muy complicados, demostración de haber tenido una evolución que puede proceder de la prehistoria. A partir de la manera de hablar de los niños, se ha creído posible extraer conclusiones comparando su forma de expresarse por medio de sonidos y gestos con las épocas más antiguas del lenguaje, que se imaginan como complejos sonidos sin identificar, proferidos en unas situaciones concretas y determinadas. Muchos pueblos primitivos tienen un lenguaje de gestos muy desarrollado, gracias al cual se comunican con los miembros de otros pueblos vecinos cuyas hablas no entienden. Tal es el caso de muchas tribus indias que se pueden pasar días enteros hablando, contando cuentos y sucesos, solo con ayuda de los gestos de las manos, los pies y la cabeza.
En realidad, el lenguaje de los gestos se encuentra muy desarrollado en diversos lugares del mundo, como entre los pigmeos del África Central, en Madagascar, en Asia, en Australia, y se considera como el principal modo de comunicación, estando en segundo lugar la lengua hablada, que habría nacido a modo de complemento. La lengua tiene un lugar normal dentro de la marcha general de la evolución, como un fenómeno social más entre los otros, y se halla sometida a las mismas leyes que los demás hechos sociales. Pablo Coelho es escritor. Podría decirse que el lenguaje profano, este que hemos escuchado ahora en el reportaje, de alguna forma es la materia prima del lenguaje sagrado. Pues creo que sí, porque pues Carl Jung hablaba de las cosas luminosas. ¿Qué son las cosas luminosas? Las cosas luminosas son las que están presentes en todo tipo de civilización, aunque estas civilizaciones no se comuniquen, como eso de la danza, como eso de la música, la búsqueda de Dios, pues todas esas cosas que se comunican una civilización con otra. En la época de los años 60, por ejemplo, nosotros oíamos la música de los Beatles y no hablábamos inglés, pero nos pasaba algo. Entonces creo que la emoción, la idea de la emoción empieza por crear un lenguaje sagrado, aunque se comunique de una manera muy profana, ¿no? Yael Shemer es cabalista. ¿Cuál es, señor Shemer, el sentido de las palabras, el significado? ¿Hay algún secreto detrás de cada palabra? Primeramente tenemos que comprender que la Cábala es una forma de comunicación. La Cábala dice que todo fue creado gracias a las 22 letras del idioma hebreo. La diferencia que existe entre nuestra forma de leer el idioma sagrado de la Biblia, las distinciones entre el hebreo en el original y la transmisión una vez se pasa a otros idiomas. Esto es porque el idioma hebreo, como dice el Cábala, es un instrumento muy poderoso. Cada una de sus letras puede recoger la luz a través del mundo de la creación. Dice la Cábala que cada una de las letras es como un instrumento y a través o gracias a este instrumento Dios creó todo, la vida, las palabras y todo lo que vemos, incluidas las almas, gracias a la combinación de las palabras. Es todo lo que se creó. Es decir, que para nosotros cuando leemos en la Biblia, podemos apreciar cómo, gracias a tomar cada una de las primeras letras de las frases o la primera letra de una palabra, tenemos también, podríamos incluso llegar a ver a través de este código que podemos comunicarnos con un mundo superior, el del Creador, y de esta forma conseguir la luz. Y esta luz nos permite también poder influir sobre la vida e incluso sobre todo lo que nos rodea. Es decir, que podemos apreciar cómo la letra es un instrumento fundamental que nos permite absorber esta luz y transformar la vida. Sibila Pironti, al hilo de lo que está diciendo el señor Shemer, ¿existen textos, ya no solamente letras o palabras como él decía, sino textos sagrados? Bueno, textos sagrados existen. ¿Y mágicos? Y mágicos. Bueno, sí, yo creo que sí que existen. Bueno, por poner un ejemplo, hay las suras del Corán, la 103 y la 104, sirven una para quitar los malos espíritus y la otra para hacerse invisible o para pasar inadvertidos, mejor dicho. Sé que funcionan, pero no sé si funcionan a todo el mundo.
Y luego, por ejemplo, en la Biblia, en número 6, hay una bendición que esa sí que sé que es eficaz. O sea, que la gente que la busque porque realmente vale la pena verlo. ¿Cuál es esta bendición? ¿La tienes? La bendición no la he traído y además es difícil para mí decirlo. En Jeremías 32:17 hay una frase que hace subir la energía de la base de la columna vertebral a la cabeza. O sea, si estuviéramos en la India, pues diríamos que es Kundalini que sube, ¿no? Y que al mismo tiempo junta los dos hemisferios cerebrales. O sea que sí que hay cosas eficaces y a todos los niveles. Pero para que sean eficaces, naturalmente, tiene que decirle una persona eficaz. Que esté preparada para... Que esté preparada. El señor Giat, ¿usted nota alguna diferencia entre los lenguajes profanos y los lenguajes sagrados? Existe una gran diferencia entre ellos, porque en la realidad, cuando se comunica en cualquier lengua, trata de una inspiración divina y también trata de una filosofía espiritual. Entonces, los pensamientos son diversos y esos pensamientos no pueden ser mezclados. Entonces, es un mundo completamente infinito. Y cuando se trata, por ejemplo, de un pensamiento, en cuál lengua tú estás pensando, tú estás meditando, entonces esta meditación no tiene frontera. Las creencias se basan precisamente en libros sagrados a través de los cuales Dios se ha comunicado a los hombres. Podríamos decir que se trata de libros llenos de entusiasmo, de inspiración. El libro sagrado para la Iglesia Ortodoxa es la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la versión llamada de los 70 que data desde el año 300 a.C. Es una traducción del libro hebreo en griego. Y después el Nuevo Testamento es el mismo de todos los cristianos y particularmente nosotros tenemos en la vida litúrgica el libro de los Evangelios que se venera más, aparte que se lee casi la Biblia entera en los oficios durante el año, pero el Evangelio es el más sagrado. El contenido de este volumen es un comentario del Gran Lamrim, compuesto por el Lama Tsongkhapa. Contiene todos los puntos esenciales de los textos escritos por los diferentes sabios indios y tibetanos. Practicando estos diferentes puntos, se obtiene la salvación para uno mismo y además la redención del sufrimiento para todos los demás seres. Como resultado de esta práctica, se llega a la meta final, que es la iluminación completa. La Biblia es el libro reconocido por todos los cristianos del mundo como libro inspirado y por lo tanto es la base de fe y práctica para las iglesias. Por consiguiente, este libro es uno en todo el mundo. Puede haber muchísimas versiones, pero la diferencia notable entre una Biblia versión católica y una Biblia versión protestante es la ausencia de notas que tratan de hacer explicación de la teología o de las doctrinas o de los dogmas de la confesión. En el hinduismo hay varios dioses y diosas. Los templos de los hindúes generalmente están dedicados a uno de estos dioses. Y no hay ningún libro sagrado que pueda reunir toda la historia del hinduismo. Lo que tenemos son epopeyas, son sobre la vida de alguno de estos dioses y los consejos de los dioses. Este libro es Ramayana, que es sobre la vida del dios Rama, que es una de las 10 reencarnaciones del dios Vishnu, que es el preservador según la mitología hindú. Si bien es verdad que todas las grandes religiones buscan apoyo en los libros sagrados, dos de las grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, anclan sus convicciones en un conjunto de libros cuyo nombre genérico es Biblia. Los cristianos aceptamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que, a nuestro juicio, en él se halla la presencia del Mesías enviado de Dios. Los judíos dicen que no. Eso es lo que nos diferencia, pero unos y otros aceptamos que Dios nos ofrece una oferta de salvación a través de este libro llamado Biblia. El libro que están viendo aquí es el libro del Pentateuco, en hebreo se llama la Torá, y constituye la base del judaísmo. Según la tradición judía, este fue el libro que Moisés recibió en el monte de Sinai y
contiene 613 preceptos que son la base de lo que posteriormente sería toda la vida y toda la ley judía de día a día. Y la obra más grandiosa del judaísmo, que es el Talmud, está basada precisamente en el comentario de lo que es el Pentateuco o la Torá escrita. El libro religioso, el libro del Islam, el Corán, es la palabra de Dios. Todo su contenido está revelado por el mismísimo Dios. Tanto de forma como de contenido, contiene el credo, el culto y todo lo que se trata de valores para el musulmán. Al mismo tiempo, organiza la vida social, económica y política del musulmán. La palabra, el Corán, quiere decir lectura por excelencia. Por lo tanto, para el musulmán rinde culto al leerlo, al recitarlo y al aplicarlo al mismo tiempo al mismísimo Dios. Yeshel Semel, ¿qué misterios encierra la Biblia, el lenguaje de la Biblia? ¿Es mágico el lenguaje de los profetas, por ejemplo? El lenguaje de los profetas podemos dividirlo en dos. En primer lugar, tenemos que comprender que todo lo que los profetas mencionan lo hacen al comunicarse directamente con el mundo de la creación. Y gracias a esta conexión con este mundo obtuvieron los conocimientos que estaban escritos como profetas que eran. Si leemos los caracteres escritos, por supuesto que vemos que hay profetas que pueden predecir lo que sucederá, pero detrás de estas palabras, si saltamos de una frase a otra, por ejemplo, si tomamos cada séptima letra o cada letra 21, veremos que también allí encontraremos los auténticos secretos más profundos. Esto es la definición de lo que es el alma de la Biblia. Esto está escrito, todos estos secretos están escritos e incluidos por el rabino Shivan Bar Yochai en su obra de Zorah. Y él en esta obra nos demuestra que entre estas letras hay unas cantidades de conocimientos impresionantes, secretos de la creación, información acerca de cómo la gran luz que proviene de la infinidad puede empaparnos y recrear todo. Esto es lo que yace detrás de las letras. Es más de lo que se podría prever. Por supuesto que cada letra tiene un poder, pero también es cierto que hay unos códigos y que estos códigos nos incitan a utilizarlos como un instrumento muy poderoso que nos permitirá hacer una conexión con Dios, también por supuesto al utilizar el rezo y a través de del propio código. Federico Lara, ¿y del libro de los muertos podríamos decir cosas semejantes? Pues evidentemente, a pesar de que mucha gente cree que el libro de los muertos es una Biblia, en absoluto, es un libro de tipo pragmático. Está compuesto por unas 190 fórmulas que de alguna manera posibilitaban al difunto el acercarse a Osiris, el dios de los muertos. El título del libro es Salida a la luz del día, es decir, a ese más allá, a ese brillo que en definitiva significa día, y por tanto, de acuerdo con unas fórmulas precisas, esas 190 fórmulas, RAW o sortilegios, hacía posible que una persona, ante todos los obstáculos del más allá, pudiese reaccionar. Curiosamente, todo dependía del montante económico que el difunto o su familia podía pagar. Y así se dan casos, en las excavaciones se han podido constatar, de encontrar libros de los muertos de tan solo 25 centímetros de longitud, frente a otros de hasta 58 metros. Era un conjunto de fórmulas, de alegorías, para, en alguna manera, iniciados, pero también hay una posibilidad de hacérselo leer, porque uno de los capítulos comenta de háztelo leer por el sacerdote lector o por la persona más amiga. De todos modos, lo más importante de este libro es lo que inician las escatologías de otros textos orientales, que es el juicio del más allá.
El capítulo 125, por ejemplo, alude al pesaje de las almas ante un tribunal presidido por el dios de los muertos Osiris, y allí se pesan las acciones del difunto y, por tanto, si ha recibido el premio o el castigo está en función de lo que durante su vida ha desarrollado. Por tanto, es un libro totalmente pragmático, pero con un gran contenido religioso. Agustín Paniker ha citado algo, el lenguaje oriental. ¿Tiene algunas características especiales desde el punto de vista de lo sagrado? Sí, por supuesto. En el tantrismo, que es una vía, no es bien una religión, es tanto hindú como budista, puede serlo. Existe un lenguaje que se llama el Samdhyabhasha, se le conoce como el lenguaje crepuscular, y desde luego solo es conocido por unos pocos iniciados, unos pocos sadhus, y básicamente el propio lenguaje es fuente de conocimiento, pero también es objeto de meditación. De alguna manera, por ejemplo, existe un mantra muy conocido. Un mantra es un instrumento... una repetición de una palabra. Exacto, es un instrumento para la meditación a través de la palabra. Es como estos códigos que mencionaba Shemer. El mantra más famoso tal vez es el Om Mani Padme Hum, donde el Om es el monosílabo sagrado, que es casi una representación de Brahman. Mani, en un sentido profano, sería la joya. Pero en lenguaje crepuscular, en Samdhyabhasha, es el falo. Mani es el falo también. Padme, que es en sentido profano otra vez, sería en el loto, sería la flor del loto. En lenguaje crepuscular sería en la vulva. Ahí vemos que cuando te están diciendo Om Mani Padme Hum, cualquier indio lo asocia enseguida con un mantra muy conocido, pero con poco significado para él, mientras que un tantrika está trabajando sobre otro aspecto, que es el falo en la vulva. Esto conecta con los ritos sexuales tántricos. De alguna manera, el sentido profano sería como el día, y el otro sería como la noche. La mezcla entre ambos sería el lenguaje crepuscular. Que de alguna manera es sagrado también. Por supuesto. También se hablaría de algo que alguna vez hemos tenido nosotros ocasión de decir, que es la cópula mística también. Está hablando de, totalmente, de una unión. Está copulando de alguna manera lenguaje lo sagrado, masculino con lo femenino. Desde luego. Pablo Coello, estamos hablando aquí de símbolos, de señales, de indicaciones. Sí, seguro que sí, porque pues hay siempre dos lecturas de la misma cosa. Yo creo que cuando uno construía una catedral, ponía no solamente la idea masculina, que es la razón que predomina en la construcción, sino también, doy el ejemplo de la catedral como podría dar otro cualquiera, pone la idea femenina, que es la simbología que está por detrás. En esta simbología entonces se intentaba comunicar lo que no se puede pasar solamente por palabras, porque hay distintos tipos de lenguaje, ¿no? Pues esta idea femenina, la emoción, el amor, el entusiasmo, que usted habló muy bien, que entonces nos comunicaba una sensación que nos acercaba del sagrado. Una vez yo fui a entrevistar al escritor Jorge Luis Borges y hablábamos de eso, de la trascendencia del lenguaje, y él me ha dicho, te voy a decir algo que tú vas a reconocer, pero voy a decir en finlandés. Empezó a decir una cosa en finlandés muy rara, y cuando terminó, pues yo dije, no sé qué es, pero el fotógrafo ha dicho, es el Padre Nuestro. Era verdad, era el Padre Nuestro, que tiene todo un sentido, que tiene un ritmo sagrado que trasciende a la propia oración, ¿no? Porque al fin todo es una señal, es una indicación, es un símbolo, es el lenguaje, es la plegaria, es el éxtasis. Acerquémonos a diferentes formas de relacionarse con lo trascendente. En todas las religiones existen una serie de ritos que son practicados sistemáticamente y ayudan a los fieles a mantener viva su creencia. La forma más común es la oración, considerada como la manifestación de la experiencia religiosa, mediante la cual se puede dialogar con los seres divinos. Para muchas religiones, la oración es eficaz si se pronuncia correctamente, en unas horas determinadas del día, como puede ser al amanecer o al atardecer, y se realiza en determinadas posturas corporales, de pie, postrados, de rodillas, inclinados, con las manos extendidas o cruzadas,
En las grandes culturas de la antigüedad se dio una ritualización de la oración que no siempre ha coincidido con una mejor comprensión. El hombre se dirigía a los grandes dioses a través de intermediarios, los dioses menores, representados en las personas dotadas de particulares poderes religiosos y sobre todo los familiares fallecidos, que eran los más invocados. Paralelamente se desarrollaron las teorías de que el hombre, gracias a su recogimiento y a su oración, podía obtener la unión con el Dios mediante la oración mística, superando en esta vida los vaivenes de la existencia temporal. Los grandes monoteísmos usan de los símbolos naturales de todas las religiones para la oración, pero sobre todo valoran la correspondencia de la oración con la vida práctica moral. En el cristianismo, a Dios como Padre se le puede pedir todo, pero radicalmente la oración cristiana es una oración de acción de gracias por el gran beneficio de la salvación concedida a todos los hombres en Cristo, el único propiamente mediador. La realización del culto, los oficios o la liturgia de cada una de las religiones se suele practicar en los templos sagrados, en donde se celebran los rituales que tienen una tradición. Así, la liturgia judía y la cristiana se distinguen de las liturgias indoeuropeas en que están fundadas en un acontecimiento histórico, la revelación del Sinaí y la cruz de Cristo. Los ritos en este caso tendrán como función actualizar constantemente ese acontecimiento básico. La existencia de los ritos se debe a que el hombre necesita el apoyo y la compañía de las fuerzas superiores para traspasar las situaciones de la vida que le irán conduciendo poco a poco a un estado superior. En el lenguaje cristiano de Oriente, la liturgia indica siempre el oficio por excelencia, la misa. En Occidente, el término tiene un sentido más amplio y se aplica a todas las funciones del culto. La Iglesia se sirve de fórmulas litúrgicas como la lectura bíblica, los salmos, las colectas, las aclamaciones, las letanías. Los textos oracionales de los pueblos tienen unido a su valor religioso un valor lírico inapreciable. En ellos, el lenguaje se hace muchas veces palabra original de la experiencia humana. Ziad Youssef, usted que habla 52 idiomas, me permite que le haga una pregunta personal. Por favor. ¿Usted en qué lengua reza? Bueno, yo rezo en mi lengua materna. ¿Usted cree que la gente a la hora de rezar siempre lo hace en la lengua materna? Bueno, todos rezan en sus lenguas. Muchos rezan en chino, en japonés, en alemán. Ahora hay una cosa muy interesante, que todos rezan para Dios, pero Dios no sabe hablar muchas lenguas. Dios no sabe hablar muchas lenguas, es interesante lo que acaba de decir. Además, es que claro, Dios es inmutable, el que cambia no es Dios. Rezando el que cambia es el hombre, ¿no, Pablo Coelho? Sí, seguro que sí. Pues, pero antes de eso hay que comunicarse con Él mismo. Yo creo que nosotros todos tenemos dos maneras de aprender las cosas. Una que es esta muy académica, muy convencional, y la otra es la manera mágica. Pues cuando vemos alguna cosa, como cuando estamos delante de una situación o de algo que se pasa en nuestra vida, la comprendemos de una manera normal y hay un ego superior que la entiende de otra manera. La magia consiste exactamente en crear un lenguaje que nos permita comunicarnos con nosotros mismos, nos acercarmos de nosotros mismos, de esta parte más superior que está conectada con el alma del mundo, como decían los alquimistas, y a partir de ahí entonces empezar a poner en plan más material, en plan de nuestra vida cotidiana, aquello que pues nos enseña esta otra parte nuestra que está más allá de nuestro conocimiento. Freud hablaba de consciente, inconsciente, los místicos hablan del cuerpo, del espíritu, del alma, pero siempre se ha pues, distinguido varias maneras, varias formas de absorber la misma cosa. Ahora mismo vimos en el vídeo la idea de que los símbolos siempre nos traen alguna cosa más concreta en plan material y nos traen también una cosa más espiritual. Y conectarse con esta cosa espiritual a través de un lenguaje que nosotros creamos, y creamos de una manera muy individual. Creo que
peor cosa que existe para el hombre es intentar poner un intermediario entre él y Dios, y sí mismo. Entonces nos acostumbramos a que siempre hay una persona que es capaz de interpretar este lenguaje de nosotros hacia Dios. Y creo que ahora empieza un momento en que el hombre pues va a tener más seguridad en lo que hace, en su manera de conectarse con Dios. Entonces los libros, los símbolos, todo lo va a ver de una manera muy individual, y de esta manera individual se va a conectar muchísimo mejor con la divinidad, con el Espíritu, ¿no? Agustín Paniker, esta forma en la que está hablando, expresándose ahora Pablo Coelho, tiene mucho que ver con la explicación que dan a la vida espiritual en Oriente, en esa transformación, porque allí casi todo es, el objetivo que se pretende es transformar al ser humano. Es la transformación del ser, es acceder de alguna manera a esa divinidad y fundirse con el Atman Brahman, de alguna manera. También yo quisiera añadir a lo que decía Pablo, aquí realmente hemos perdido un poco en Occidente algunas de las vías de acceso, están quedando un poco como olvidadas los ritos de alguna manera que en todas las otras tradiciones siguen perdurando. Sin embargo, yo creo que mucha gente está encontrando un cierto camino a través del arte, por ejemplo, que expresa algo mucho más allá, oculta algo, está muy ligado con lo místico, la parte artística. Retomando lo que decías, por ejemplo, en el tantrismo, insisto, que es una vía extática, por ejemplo, lo que se pretende es una transformación del ser, sea hombre, sea mujer. El tantrismo dice que existe una disociación entre el dios y la diosa, es una filosofía dualista, como el taoísmo de alguna manera, y lo que pretende es un matrimonio, una comunión mística entre el principio masculino, que el taoísmo le llama yang, y en el tantrismo es Shiva, y la parte femenina, que es el yin, y sería la energía, la Shakti. Esto a través del lenguaje, a través de los yogas, a través de los ritos extáticos, pero siempre para la transformación de la persona. Es una vía para acceder a lo absoluto. Muchas veces, Pablo Coelho, cuando se habla de la alquimia, la gente no sé a qué se está refiriendo, pero esa es una verdadera alquimia de la transformación del ser. Seguro que sí, es la única justificativa para que se mantenga una tradición. Es la transformación básica del ser, porque de otra parte sería solamente conocimiento, más conocimiento sin ninguna función en la vida. Y la función del conocimiento es cambiarnos a nosotros, es la transmutación, la transformación. Ahora, Agustín, entre los yogas que tú has citado, realmente cuando se trasladan a Occidente, no sé si la gente entiende que son para transformarse. A veces dice que es que me encuentro mejor. Es algo, ¿no? Sí, ya es algo. Primero, que la gente se encuentre mejor, y segundo, que tenga una cierta apertura. Mucha gente despierta de alguna manera, no digamos la kundalini, pero despierta una curiosidad por ello a través de un cierto snobismo por las tradiciones orientales. Hablando de tradiciones orientales, les vamos a mostrar ahora, y escuchen una canción de las más antiguas religiosas de la India, y que justamente se cantaba para abrirse hacia lo trascendente e iniciarse en la transformación.
Sudhadhara Vishadhara Dharanidhara Sheshadhara Chakradhara Shuladhara Narahara Shiva Shankara Bansidhara Pinakadara. Y del poema cantado al poema de Gilgamesh, Federico Lara, usted que lo ha traducido, ahí en ese poema sí que se habla de la transformación del ser humano. Efectivamente, además creo que es el poema que mejor lo define y que mejor la manifiesta. En la obra esta se ven dos planos, el humano y el divino, perfectamente delimitados. Además aparece el oponente, lo natural, lo urbano y lo sobrenatural. Lo natural es una figura que crean los dioses para oponerse a Gilgamesh, que es un déspota que actúa contra sus gentes, tiene el derecho de pernada, los llama a la guerra cuando cree conveniente, etc. Y los dioses, para oponer a esta figura, que curiosamente está formada por un compuesto en 2/3 divinidad y en 1/3 humano, crean a este ser exactamente igual, idéntico, para que se le oponga. Lo que ocurre es que la amistad nace entre ellos y entonces corre una serie de aventuras de tipo iniciático hasta que, por una transgresión de la ley divina, Enkidu es condenado a la muerte. Y entonces Gilgamesh, todo el resto del poema, se trata de la búsqueda de esa inmortalidad. Veríamos entonces lo que es el ser, que sería el dios Gilgamesh en su compuesto divino, el no ser, lo que desaparece, que es Enkidu, el transformarse, que es esa búsqueda de ese deseo de encontrar la permanencia, y esa inmortalidad, que es la que en definitiva busca Gilgamesh. Curiosamente, al final llega a la siguiente conclusión: el hombre ha nacido para la muerte y lo único que puede aspirar es a la inmortalidad. Esa es la búsqueda que a lo largo del poema intenta Gilgamesh. Curiosamente, esta idea es retomada prácticamente por todas las culturas. Incluso nuestro Jorge Manrique, en La vida de la fama, o Cervantes, en uno de los capítulos del Quijote, también está siempre deseoso por esta vida de la fama. Curiosamente, este poema, que es la primera epopeya de la humanidad, que por una tradición oral se mantiene desde el 2500 a.C. hasta el 650 a.C., es un conjunto en donde los dioses campan a sus anchas. Haciendo un desglose del poema, aparecen hasta 58 dioses. Es decir, es un texto que, aunque una persona intenta buscar la inmortalidad, de hecho se encuentra siempre frente a la divinidad. Esto que voy a decirles ahora, espero que no les sorprenda, porque además todos ustedes tienen experiencia. Estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la fuerza que tiene la palabra. Ustedes saben que una palabra mal dicha en un mal momento puede destrozar muchas cosas. Ustedes saben que una palabra bien dicha puede solucionar también otras muchas. Y puede calmar y puede tranquilizar. Eso es la fuerza de la palabra. Señor Chemer, estamos hablando de fuerza de la palabra, estamos hablando de energía de la palabra. ¿Tiene alguna relación esa energía escondida, oculta en las palabras sagradas, en los textos sagrados, para la transformación del individuo hacia esa calma, serenidad, tranquilidad? Peace. El ser humano ha sido creado, igual que el resto de la creación, es creado por Dios y gracias a las palabras y las frases de Dios. Tenemos que comprender, pues, que el hombre está relacionado con el mundo superior del poder gracias a 613 artículos, gracias a su cuerpo, sus movimientos y su alma. El cabalista conoce estos secretos.
sabe que cada una de las almas tienen un código. A veces buscamos al hombre y podemos ver encima de la cabeza del hombre una letra que brilla. Si es una letra grande, especialmente en hebreo, quiere decir que está conectado con su alma. Si es una letra más pequeña, vemos que es una relación menor con el cuerpo. Cada uno de los problemas que podemos tener, si es un problema corporal o si es un problema relacionado con nuestros movimientos o con nuestra mente, el problema entonces es esta conexión con la luz. Es decir, que si alguien está aprendiendo los códigos, puede, gracias a estos códigos, reparar la conexión entre el alma y el ente superior, las palabras superiores. Puede relacionar al cuerpo también, y por esta razón los cabalistas pueden ayudar a las personas gracias a este conocimiento de sus códigos, de los códigos que se relacionan con el ser humano. Y esto es así porque, como decíamos, incluido el ser humano, todo está creado gracias a la energía de las letras. Por tanto, si algo falla, sabemos que si conocemos el código, podremos, a través de la letra, podremos concentrar en esta letra y conseguir que la luz se centre en este lugar para ayudar a sanar a este hombre o mujer. Este es el secreto que conocemos los cabalistas. Esto está todo escrito en los libros del Cábala, en el Zohar, cuando fue escrito por Rabbi Shimon Farhad. Y esta forma o este camino para conocer los secretos de la Cábala son suficientes para comprender la creación y para poder entrar en conexión, entrar en contacto con la palabra de la creación. Esta conexión de la que está hablando el señor Chemer, ¿realmente es eficaz? ¿Puede llegar a ser eficaz en la sociedad de hoy? Bueno, toda conexión. Bueno, hemos estado hablando de la palabra y yo creo en alguna medida en la palabra. Ahora voy a dar una opinión bien personal. Pero creo que cuando hablamos de la palabra estamos hablando de un estado de conciencia. Y creo que la sociedad actual no es que sea, hombre, es un poco peor que las de antes, pero no tan mal, pero que la gente está como impreparada, como perezosa para lanzarse un trabajo interior. Y entonces que efectivamente, bueno, pues ahora a lo mejor nos traducen libros de cábala o libros de alquimia medievales o libros todos llenos de fórmulas mágicas, pero no existen esas fórmulas mágicas. Lo que existe es el individuo que las puede decir porque se ha transformado. Y se ha transformado haciéndolo y a su vez, quiero decir, que vuelve y vuelve sobre el tema. Es como el mantra, es una repetición de actos, lo que crea una actitud y entonces crea un estado de conciencia. Sin ese estado de conciencia realmente no se puede hacer nada, no hay milagros, hay trabajo. No hay milagros, hay trabajos. El mensaje que podríamos deducir de hoy podría ser este: vivan la vida, no se desanimen, vívanla con entusiasmo, conecten con la luz. Hasta otro día en la Tabla Redonda. Buenas noches. Rana
no